Antes de comenzar con el discurso de Engels, una pequeña introducción a la fastuosa obra de Karl Marx. Hoy, aunque algunos anticomunistas lo ignoren, el pensamiento marxista estalla en todo el mundo. Podemos decir que todo el mundo es marxista, invoque a Marx o no lo invoque. Hasta la obra de Karl Marx, el mundo, el pensamiento, el desarrollo de las sociedades humanas y sus culturas, así como de los individuos, no tenía una explicación. Todo lo humano se originaba por el pensamiento de determinadas personas, por sus ideas y ocurrencias. Pero ¿de dónde venían esas ideas? Las ideas salían del ser, de la persona, lo que a su vez salía de un Dios, que les daba libre albedrío, y por tanto, la conclusión era que no se explicaba nada en absoluto. Al final siempre nos encontrábamos con la nada. Era el idealismo, la explicación utópica, que se adopta, a pesar de ir contra la ciencia, cuando desde la ideología capitalista, se dice que el que pide en una esquina, y duerme en la calle a pesar del frío, lo hace porque quiere. Bien, imaginemos que en verdad y contra toda lógica, quiere eso, porque lo quiere. La explicación científica, más allá de la vulgar, siempre tendrá que ser materialista, tendrá que ir a la historia de esa persona en lo físico y en lo mental. La explicación tendrá que ser marxista o no habrá explicación. Marx sacó, por tanto, el materialismo del cajón. Comenzó por el principio, la búsqueda de alimento, los medios de producción, la climatología, la tierra, el entorno, las interacciones, la historia. Al ser humano lo parió el entorno. El ser humano evolucionó en sus circunstancias. Por fin las ideas no nacen de la nada. Puso la causa antes que el efecto, de la misma forma que ocurrió con Darwin y su teoría de la evolución. Contra la ideología dominante, que nos quiere hacer como hormigas, que cada mañana se levantan y hacen su trabajo, sin pensar en otra cosa, alienadas, pensando que lo que creen sale de ellas mismas, que es tanto como decir que sale de la nada, y que su riqueza o pobreza se explica exclusivamente por su trabajo individual, sin tener en cuenta nada más. Karl Marx nos mostró que nos hemos ido desarrollando dependiendo del hormiguero en el que nacimos. Nos explicó el funcionamiento de ese hormiguero, e incluso explicó de dónde había salido ese hormiguero en el que te tocó nacer. Explicó las crisis del sistema, que te pueden dejar sin trabajo y durmiendo en la calle, seas la hormiga que seas. Hizo nacer la ciencia para todo lo humano, tanto para lo social como para el individuo, que es hijo de esa sociedad y de toda la evolución de la humanidad. No seríamos marxistas, si no pensásemos en todos los conocimientos acumulados y salidos a su vez de otros hechos, en la historia, en la revolución industrial, en las revoluciones burguesas, en tantas y tantas circunstancias históricas y contemporáneas al autor, que crearon a Marx, a Darwin, a cualquier persona. Las implicaciones del materialismo, es decir, de la ciencia, en la forma de entender el mundo y los individuos, son magníficas. Hoy se estimula a los niños desde pequeños para que se desarrollen. Nadie se atreve a dudar de la importancia de la educación y de otras circunstancias, del entorno en el ser humano. Hoy la historia tiene un contexto, los conocimientos tienen su historia, la rehabilitación de los delincuentes ha sustituido al castigo, las personas se pueden adaptar, todo el mundo puede aprender. Cambiar las circunstancias generales de cualquier país puede hacer cambiar a su sociedad y a los individuos. Las leyes se hacen para transformar, etc. Karl Marx explicó al ser humano, explicó su historia, explicó su cultura, explicó su economía. Nos dio una visión global y científica que, por cierta, ya nunca se pudo abandonar. Acabamos la introducción señalando, para los anticomunistas,
que Karl Marx no fue ningún vago mantenido, fue despedido de varios trabajos y expulsado de países por difundir sus conocimientos y conclusiones y no doblegarse. Si hubiera escrito para los burgueses, diciéndoles lo que querían escuchar, muy probablemente hubiera muerto rico, pero no tendría la importancia que tiene para la humanidad. Probablemente otra persona hubiera sido el Karl Marx, porque cada tiempo da a luz a sus seres humanos. Karl Marx realizó un inmenso trabajo, escribió libros, artículos, fundó periódicos, aunque, como otros grandes autores de cualquier género, acabó muriendo en la pobreza, fiel, no ya a sus ideas, sino fiel a la razón, a la ciencia, a la evidencia, fiel a la verdad. Discurso pronunciado por Engels en el cementerio de Highgate, en Londres, el 17 de marzo de 1883. El 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América, y la ciencia histórica, han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc., y que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo, de un pueblo, o de una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a esa fase económica, deben, por tanto, explicarse las cuestiones anteriores. Y no, al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista, y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. 2 descubrimientos como estos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan solo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación. Y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada, ni uno solo, incluyendo las matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria, por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo descubrimiento, hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica, tal vez no podía preverse en modo alguno, era, muy otro, el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso, seguía al detalle la marcha de los descubrimientos, realizados en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Dupré en los últimos tiempos. Marx era ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo,
al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella. Contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien, él, había infundido, por primera vez, la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842, Boulevard de París, 1844, Gaceta Alemana de Bruselas, 1847, Nueva Gaceta del Rin, 1848, 1849, New York Tribune, 1852, 1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha, y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació, como remate de todo, la Gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era en verdad, una obra de la que un autor podía estar orgulloso, aunque en su vida no hubiese creado ninguna otra cosa. Por eso Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, les expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de ello, solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y, ha muerto venerado, querido, llorado, por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y, puedo atreverme a decir, que si bien pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre, vivirá a través de los siglos, y con él su obra.